Tu cuerpo es una máquina perfecta, que está diseñada para activarse cuando cree necesario que luches, que huyas o te enfrentes a un problema. Es el interruptor ON. Y que te relajes, descanses o hagas la digestión cuando pasen los estresores anteriores. Sería el interruptor OFF. Sin saber mucho de fisiología, podrás intuir que si tu cuerpo está todo el día con el sistema ON, podría sufrir un exceso de activación, de estrés crónico, que afectará a tu salud y conlleva a enfermedades graves. Y como ya sabes, la mayor parte del tiempo estamos con este sistema nervioso ON activado. Pues bien, para poder equilibrar tus sistemas hay una herramienta secreta para reducir el estrés, mejorar tu digestión y transformar nuestra salud mental y física. Yo os lo voy a explicar probablemente la persona ideal para ello. Antonio Valenzuela, con su último libro Estimula tu nervio vago, nos regala consejos y técnicas para encender nuestro interruptor de calma natural. Muy bienvenido, Antonio. Muchísimas gracias por estar aquí por tercera vez en nuestro podcast. Muchísimas gracias a ti, Claudio. Como no podía ser de otra forma, ya sabes que me hace muchísima ilusión estar hoy conversando contigo, así que muy agradecido. Pues ya has estado con nosotros hablando de la adversidad, de lo importante de exponernos a ciertos estímulos. Luego, a la hora de activar las mitocondrias, ese orgánulo tan importante que a veces, ¿no?, en el instituto solo le damos la importancia que parece una central energética y poco más. Yo en es un libro que permíteme acabar la introducción porque si no te va a llamar la atención. Un libro que no debería ser necesario, no por nada, sino porque ya nuestra naturaleza nos ha otorgado este sistema OFF, este sistema parasimpático, y que si llega un extraterrestre, creo que no entendería que tiene que haber divulgadores como tú que son ultra necesarios para que entendamos esto. Es decir, Antonio, ¿por qué no somos conscientes de que existe este nervio vago y por qué no somos conscientes que tenemos que activar este parasimpático? Sabiendo, como tú explicas en el libro y hoy vas a explicar, todos los beneficios que conlleva el parasimpático y el nervio vago. Y primero, no lo conocemos y segundo, no lo cuidamos. Buena pregunta, ¿no? Yo creo que parte del problema, ¿no?, ya lo dice Byung-Chul Han en su libro La sociedad del cansancio, viene de ahí, ¿no?, de todos esos artificios, ¿no?, que nos hemos propuesto generar, no hemos generado una macroestructura para que funcione la sociedad en la que vivimos, y esa macroestructura nos ha llevado a cargarnos directamente todo lo que es inherente a la fisiología del Homo sapiens, ¿no? Entonces vivimos en la sociedad del más es mejor, ¿no? Y sabemos que más no es mejor. Mejor es mejor, más es más. Entonces, y vivimos en una era en la que hemos aceptado que el estrés es la consecuencia, la condición sine qua non para vivir en la sociedad en la que vivimos, ¿no? Y hemos aceptado que tenemos que tener una vida estresante pues para conseguir un salario que apenas nos da para llegar a fin de mes, con el cual evadir con el dinero que ganamos, evadir nuestras penas a base de alimentos ultraprocesados muy baratos, series malas, la mayoría de ellas, y ocio insano, ¿no?, para generar esa rueda viciosa, ese círculo vicioso de la sociedad en la que vivimos. Entonces, esta sociedad, y perdona que me ponga tan filosófico, necesita títeres, ¿no? Y para que tengamos títeres necesitamos coartar nuestra sabiduría interior, nuestra sabiduría biológica. Y gran parte de ella pues viene ya desde que somos muy pequeñitos, ¿no? Porque hemos crecido todos sintiendo el no bosteces, el no te estires, el niño quédate quieto, no te muevas, el no te rías, ¿no? Si te da un ataque de risa, el no llores, el no te frotes los ojos, ¿no? Cuando todo eso que estoy diciendo son respuestas automáticas que genera nuestro sistema nervioso
para equilibrarse, ¿no? Entonces, cuando ya coartamos, ¿no?, esas respuestas inherentes que tiene nuestro sistema nervioso para descargar tensión, pues ya podemos intuir que las cosas empiezan a ir mal, ¿no? Completamente. Te ha faltado el no cantes, ¿no? Sí. También, que luego veremos porque es importante Sí. todo esto que ha dicho Antonio. Pero mira, me gustaría, como a mí soy un amante de la fisiología, soy un estudiante, vamos, cada vez me gusta más, y tú en tu libro la verdad es que lo explicas muy bien, pero si te parece bien, ¿te parecería que hicieras una introducción, aunque sea muy básica, para luego indagar un poquito más en este nervio vago, que entienda la audiencia por qué deberíamos, por lo menos, comprender y saber por encima la diferencia entre el sistema nervioso somático y el autónomo, y dentro de este autónomo las dos ramas que tenemos, para que luego digan, ostras, qué interesante es conocer todo esto, primero para identificar qué me pasa en cada momento y realmente poner énfasis en este parasimpático que acabaremos en él y en este nervio vago. ¿Te importaría hacernos una introducción básica de este sistema nervioso, Antonio? Sí, claro. Al final, el sistema nervioso está para transmitir, digamos, las órdenes del cerebro al resto del cuerpo y para mandar toda esa afluencia de información al cerebro para que él pueda decidir cómo funcionar en cada momento, ¿no? Entonces, para eso tenemos todo, ¿no?, el sistema nervioso que pensamos, ¿no?, ese somático, al cual pues podemos mover, ¿no? Podemos mover nuestras manos, nuestro cuerpo, hablar, decir, nosotros lo controlamos, ¿no? Pero tenemos otro sistema nervioso que verdaderamente es mal llamado autónomo, ¿no? Porque sí es cierto que es autónomo, pero es un falso autónomo, diríamos, ¿no? Porque nosotros podemos incidir sobre él. De hecho, si no, pues no estaríamos tú y yo aquí hablando, porque no tendría sentido un libro sobre el nervio vago. Entonces, ese sistema nervioso autónomo es súper importante porque controla muchas funciones a las cuales nosotros las delegamos en esa especie de piloto automático, porque si no, imagínate qué agobio de vida si tuvieses que estar pensando en cada momento en parpadear, en tragar saliva, en que tu corazón estuviese activándose, contrayéndose y relajándose, en que dijera, oye, voy a comer ahora, venga, voy a hacer para que mi páncreas empiece a producir enzimas, o voy a generar saliva en mi boca. Entonces, claro, si todas esas funciones tuviésemos que pensarlas, pues al final nos bajaríamos de la vida, ¿no? Y al final todo eso lo delegamos en ese sistema nervioso vegetativo o autónomo, el cual pues tiene dos ramas que son dos antagónicos complementarios, ¿no? Ese yin-yang, que es el simpático y el parasimpático, en el cual, a grosso modo, el simpático nos prepara esa activación para todas las conductas que tienen que ver con actividad y con movimiento, ¿no? Es decir, pues se encarga, por ejemplo, de movilizar combustible a la sangre, es decir, de liberar grasa y glucosa desde nuestras reservas para que sea utilizada. Prepara, activa, tensa la musculatura, es el que se encarga, por ejemplo, de acelerar nuestro pulso cardíaco, de la respiración también acelerarla, activar procesos inflamatorios en nuestro organismo, es decir, es conocido como el de lucha o huida y al final, pues eso, activa nuestro cuerpo, todas las funciones. Después tenemos el parasimpático, que es el que se encarga de activar, primero para al simpático, es decir, se encarga de frenar al simpático, pero también se activa otro tipo de funciones, es decir, por ejemplo, el parasimpático es el que se encarga de relajar la musculatura, por supuesto, de calmar el pulmón, de calmar el ritmo cardíaco, es el que se encarga de bajar la inflamación. Eso es algo muy, muy interesante porque el sistema nervioso parasimpático tiene esa respuesta colinérgica de la inflamación y es un gran antiinflamatorio, pero también activa otras funciones que tienen que ver como en el descanso, ¿no? Pues dormir, se encarga de activar el proceso de dormir, se encarga el parasimpático, pero también, por ejemplo, las funciones de digestión, todo lo que sea digerir alimentos, la digestión
podríamos decir que empieza en la boca con la saliva, pero empieza más allá, es decir, empieza en el cerebro, porque para digerir los alimentos tenemos que estar en un estado de calma y de paz, ¿no? Y también otra de las funciones muy importantes del parasimpático es activar la libido y la fertilidad. Es decir, sabemos que si estamos en continuo estado simpático, lo que se llama dominancia simpática, la fertilidad cae, ¿no? Entonces, esto sería ese yin y yang que continuamente están tensándose y destensándose cada uno de los dos. Es decir, yo siempre digo que es así. Por ejemplo, cada contracción, relajación del corazón es yin y yang. Cuando el músculo cardíaco se contrae, es el simpático. Cuando se relaja, lo hace el parasimpático. Cuando nosotros inspiramos, el simpático. Cuando expiramos, es el parasimpático. Así continuamente, es decir, los dos están en ese continuo tira-afloja que nos hace funcionar y nos hace vivir y nos hace, pues, alcanzar, buscar ese equilibrio bioquímico, ¿no?, y emocional que se llama homeostasis. O sea, ya hemos entendido la importancia de estos dos sistemas nerviosos, digamos, involuntarios, que, como has explicado, son semiautónomos realmente. Y claro, vemos estudiando un poquito, entendiendo la biología y la fisiología y la evolución. Yo creo que el cuerpo es una maquinaria prácticamente perfecta, o sea, prácticamente es perfecta, y nos ha dotado de estos dos brazos, ¿no?, de estas dos ramas para que se compensen entre ellas, y cuando sea necesario activar un tipo de hormonas, neurotransmisores para prepararnos para lucha o huida, y cuando no estemos en esa versión de lucha o huida, sea tiempo de recogerse, de retrospección, de alimentarse, de reproducirse, etc. Y entonces la pregunta sería, Antonio, a priori, eso lo tendríamos que tener equilibrado porque es nuestra a priori naturaleza, es decir, es para lo que estamos diseñados, es el chip genético que tenemos. Pero realmente, una pregunta, a mí me gusta hacer preguntas que no se pueden responder, pero bueno, una pregunta sin respuesta. ¿Qué porcentaje te apostarías tú que hay de la población que tiene una desproporción a favor, por desgracia, de tener una sobreestimulación, una sobreactivación de este sistema nervioso simpático? Que repito, que hay gente que todavía a veces lees que es el culpable, que es malo, que el cortisol es malo, y en tu libro lo dices, o sea, no es que sea bueno o malo, es que es imprescindible. El sistema nervioso simpático es imprescindible, el cortisol es imprescindible. Lo malo es la sobreactivación, estar en una desproporción a favor del simpático. ¿Qué porcentaje de personas hoy en día, con el estilo de vida que llevamos, crees tú, que tiene una predominancia excesiva del simpático, con lo cual el parasimpático no es capaz de trabajar? Y otra pregunta, ¿cómo podríamos darnos cuenta? ¿Qué síntomas podría oír la audiencia y podrían empezar a tener esa intuición de, ostras, esto que dice Antonio me suena? Yo pensaba que no, yo pensaba que a mí esto no me afecta, pero ahora que lo dice Antonio Valenzuela y que lo leo en su libro de Estimula tu nervio vago, creo que me está pasando. A ver, como ya bien has dicho, ¿no?, el porcentaje es casi imposible de saber, primero porque el mundo es muy grande, ¿no? Y tendríamos que primero ver todas las poblaciones que viven en consonancia con la naturaleza, ¿no? Es decir, al final sabemos, ¿no?, y dentro del mundo occidental también tendríamos que ver eso. Es decir, por ejemplo, no es lo mismo. Yo siempre pongo un ejemplo que a mí me marcó mucho, ¿no? Porque fue en la época del COVID, ya no me acuerdo exactamente si fue 2021 o tal, era cuando todavía, muy al principio, cuando teníamos que estar en las reuniones estas con la mascarilla puesta y todas estas historias. Teníamos nosotros una amiga que se casaba en Lugo, ¿no? Y estábamos todavía, ¿no?, con la paranoia esta y toda esta historia, ¿no? Íbamos con el coche para el Cabo, porque ya aprovechamos para hacer unos días de visita en Galicia, ¿no? Íbamos para el faro de Touriñán, ¿no?, allí a Costa da Morte. Y cuando íbamos para allá, la carretera estaba cortada y había como un desvío provisional para ir al Cabo de Touriñán, ¿no? Total, para el faro, perdón. Y pues cogimos ese desvío y ahí, Claudio, en mitad de
de la nada en un páramo, porque aquella zona parecen esos páramos de cumbres borrascosas, ¿no? Esos páramos así grandes de hierba. Había una casa de piedra en la cual tenían allí una mula, un buey, algunas ovejas, y había una señora, Claudio, mayor, pero mayor, allí haciendo sus cosas. Y yo cuando pasé, yo digo, mira, digo, esta mujer es posible que ni se haya enterado de toda esta locura distópica que hemos estado viviendo, y su vida podrá ser muy dura, porque no te digo, o no, es muy dura seguro, pero esa mujer seguro que cuando llegaba la noche duerme tranquila, cuando llega la mañana se levanta con energía, cuando come cuando tiene hambre, no cuando siente ese impulso de callar, digamos, los vacíos que tenemos hoy día del ser con el comer, ¿no? Esa persona sabe que tiene que trabajar duro, pero después también tiene sus momentos para descansar. Esa persona se sienta a tomar el fresco en verano y a guarecerse del frío en invierno en el fuego, y simplemente contempla la vida, es decir, no hace lo que dice, ¿no? Byung-Chul Han, que ya he vuelto 2 veces a hablar de él, disfruta ese tiempo sublime de esa vida contemplativa, ¿no? Come con hambre, bebe con sed, se mueve cuando se tiene que mover, ¿no? Entonces, ¿cuántos porcentajes de ese tipo de personas hay en el mundo? Y te diré cuántos hay, ¿no? Que no necesiten este libro. Por el contrario, pues todo el gran grueso de la población que vive en ciudades, que vive la vida moderna, al fin y al cabo, en mayor o menor medida, el estrés nos toca, ¿no? Hay estudios que dicen que el 60% de la población sufrirá algún trastorno relacionado con el estrés. Yo creo que ese porcentaje es muy, muy, muy benévolo, ¿no? ¿Y qué muestra tenemos para saber si el estrés nos está afectando? Pues bueno, al final yo creo que todo el mundo se hace un poco de introspección, sabe si va más pasado o no de vueltas, ¿no? Todo el mundo sabemos si la vida nos está atropellando o si no, la vida nos está atropellando, ¿no? Entonces, ¿qué cosa? Bueno, sabemos, ¿no?, que ese estrés, que la huella de cuando el simpático domina, se llama dominancia simpática, y esa dominancia simpática deja huellas en el cuerpo, deja un rastro que lo podemos seguir, que se llaman los marcadores somáticos, ¿no? Y al final los marcadores somáticos más comunes pues pueden ser a nivel musculoesquelético un exceso de tensión muscular, ¿no? Es decir, sobre todo muy marcada en la zona de los trapecios, es decir, tener el cuello muy rígido, los hombros muy encogidos, la mandíbula apretada, las manos apretadas, tener un rictus en la cara, una cara agresiva, es decir, un rictus de estar siempre enfadado, ¿no? Ese estar muy a la defensiva, ser muy hiperreactivo a los sonidos, a los olores, a las reacciones de las personas, ¿no? Todo nos sienta mal, ante todo reaccionamos, que no respondemos, ¿no? Después, ¿qué más cosas tenemos? Sabemos que todos los procesos digestivos, como hemos dicho, los domina el parasimpático, pues la boca seca, las digestiones pesadas, los gases, la hinchazón, que todo nos siente mal, todo eso son también características inherentes de dominancia simpática. Las fallas de memoria a corto plazo, ¿no? Eso de que no estás tan tranquila vas a comer y dices, ay, voy a ir a por la salsa de tomate, y llega al frigorífico y dices, ¿y qué carajo venía a buscar yo? Que ya no me acuerdo, ¿no? Esa sensación también, ¿no? De solo enfocarte en un problema y no tener visión lateral, es decir, hay muchos signos de que el estrés nos domina, pero ya te digo, quizás también otro de ellos pues sería la falta de coherencia, ¿no? Es decir, si nosotros vivimos una vida en la que no podemos hacer, decir y pensar lo mismo, sabemos que eso va a generar tensión en nuestro sistema nervioso. Casi nada. Y hablando del estrés, tú acabas de comentar, bueno, cada uno que debe saber, ¿no? Debe reflexionar si está pasado de vueltas o no. Creo que aún sigue siendo, corrígeme, pero yo intuyo que hay mucha gente que lleva una carga de estrés
excesiva y a lo mejor aún no se han dado cuenta y escuchando estos síntomas ya se pueden un poquito asociar a ellos. Y luego que hay datos ya establecidos, y en tu libro lo vuelves a poner así, que nos llama la atención, por ejemplo, el propio coronavirus, ¿no? Que obviamente fue una desgracia, hubo mucha gente que falleció, pero vemos que la primera causa de muerte del mundo son las enfermedades cardiovasculares. Y que se ha visto que las huellas que deja el estrés en el corazón, lo que estresa el sistema cardiovascular, incluso ya está por encima de lo que deja el tabaquismo. O sea, corrígeme si estos datos que estoy diciendo que me aparecieron en tu libro son así, para que entienda la gente que, primero, con los síntomas que has comentado, son síntomas de que el parasimpático no puede actuar y que hay esa predominancia simpática. Y segundo, que mucha gente ha normalizado tener que ir estresado por tener que trabajar mucho, por el estilo de vida actual, sobre todo que hay hoy en día en este primer mundo, pero que no le damos la importancia, y podemos ver que a nivel de la primera causa de muerte del mundo puede ser el factor, el parámetro que más pesa en la balanza, Antonio. Sí, totalmente. Así lo dicen los estudios, y creo que tú has dado en la tecla, ¿no? Con la palabra, ¿no? Y lo has dicho perfectamente. Hemos normalizado, ¿no? Entonces, claro, hasta el punto en el que eres capaz, ¿no? de normalizar cosas para no entrar en esa disonancia cognitiva, es decir, cuando tu cerebro percata una incoherencia, ¿no? Entre lo que quieres y lo que haces, o entre lo que debería ser y lo que es, tú empiezas a contarte una narrativa y una historia y te empiezas a autoconvencer y empiezas a normalizar cosas que no deberían de ser normales. Entonces, cuantas más cosas normalizas, pues más te autoconvences de que todo va bien, ¿no? Entonces, si te vas a la cama y estás hecho polvo, pero no te puedes dormir de la cantidad de cosas que tienes en la cabeza, o por el contrario te duermes y al ratito te despiertas y ya no te puedes dormir más o te cuesta trabajo dormir, ¿no? Por ejemplo, si tienes hipertensión arterial elevada, por ejemplo, sabemos que y hay muchas personas que eso lo tienen que ver, ¿no? Yo siempre pongo el mismo ejemplo, ¿no? Hay personas que tienen su tensión arterial muy, muy, muy tranquila, pero dicen, Antonio, es que yo tengo la tensión bien, pero siempre que voy a medírmela al médico, ya se me dispara. ¿Por qué? Porque el efecto de la bata blanca, ¿no? Te pone nervioso, te pone nerviosa y ya se dispara, ¿no? Pero personas que dicen, no, es que yo no tengo tiempo para tener una charla con una persona que me importa, o no tengo tiempo para dar un paseo por el campo, o no tengo tiempo para irme al parque de la ciudad, o no tengo el tiempo que necesitaría para jugar con mis hijos. Todo eso pasa y paga un precio, entonces paga un peaje, y ese peaje, el primero que lo soporta es ese sistema nervioso autónomo que pone al cuerpo, como bien has dicho antes, por encima de sus capacidades. Y es como yo siempre digo, que ir acelerado no significa avanzar más rápido, que es como si vamos en primera y vamos apretándole el acelerador a tope. Al final, lo primero que se va a deteriorar de un coche, si fuésemos así, o si vamos con el gas y el freno, los dos pisados a la vez, lo primero que se va a desgastar es el motor, y el motor de nuestro organismo es el corazón. Y lo has dicho perfectamente, al final el corazón puede fallar solo, que es casi nada, por estar en continua dominancia simpática. Como ya hemos dicho, el corazón contrae con el simpático, relaja con el parasimpático, la tensión arterial se eleva con el simpático, inherentemente también al estilo de vida, a la alimentación, etcétera, por supuesto, pero se relaja con el parasimpático. Entonces, si siempre tenemos un corazón pulsando a más revoluciones, primando la contracción con respecto a la relajación, y con un sistema arterial hipertenso, porque al final, es que claro, nosotros cuando pensamos, ¿no?, en el estrés, no lo pensamos a nivel bioquímico, pero claro, nosotros estar continuamente estresados es continuamente estar liberando hormonas en sangre que activan el cuerpo, están liberando sustancias proinflamatorias que nos inflaman. ¿Pero por qué? Porque al final, si tú
percatas como estresante un evento, ese evento para tu cuerpo es un peligro vital. Entonces, como es un peligro vital, tu cuerpo va a hacer todo lo posible para que huyas o escapes de ese peligro vital. Entonces, claro, eso tiene un tremendo coste a nivel de desgaste de nuestro cuerpo. ¿Por qué? Porque, claro, nuestro cuerpo al final está diseñado pues para huir de depredadores, de otras tribus, es decir, del frío, del calor, de peligros que se solucionaban con movimiento. Si hoy día, ante esos estresores ya no están y percatamos otros estresores modernos como los problemas sociopolíticos, económicos, familiares, pero también otros problemas como respirar aire contaminado o una mala dieta, todo eso son también factores que disparan nuestra respuesta al estrés. Claro, nuestro cuerpo te va a preparar para huir de un peligro que no se soluciona con movimiento, pero bueno, ya lo decía E.O. Wilson, ¿no? Que el gran problema que tenemos es que tenemos emociones del Paleolítico, instituciones medievales y tecnología propia de un dios. Si a eso añadimos comida de la era industrial, pues eso es una bomba para nuestra salud. Y claro, mucha gente hasta ahora habrá entendido. Vale, Antonio me ha dejado muy claro el estrés, el problema que conlleva, el exceso de estrés, el exceso de activación simpática y que deberíamos, pues, ya que la evolución nos ha dotado de un mecanismo parasimpático para relajarnos, bueno, voy a intentar activarlo, voy a intentar mejorarlo. Ahora, ¿en qué momento entra en juego el nervio vago y qué relación tiene entre lo que estás comentando, para que lo siga entendiendo la gente, el estrés? Porque hay gente que todavía dice, vale, Antonio, pero yo mi estrés es mental, o sea, voy en tensión a los sitios, estoy con una preocupación, pero a mí no me afecta en huesos, en músculos, en vísceras, en digestión, en apetito sexual, porque a mí se me queda a nivel cerebral. Entonces, quiero que nos expliques ahora por qué es importante que comprendamos a nivel de fisiología y a nivel de anatomía la repercusión de este nervio vago que nos va a dar a entender a todos por qué Antonio Valenzuela se ha centrado en este nervio vago para explicar lo que está desarrollando de estrés, de parasimpático y de estilo de vida. Bueno, dos cosas hay. La primera, que se quede solo a nivel mental, no necesariamente, no inherentemente es algo bueno, porque sabemos que la principal hormona, bueno, primero por el sufrimiento que genera, ¿no? Ya que solo se te quede en la mente, ya si vas jodido todo el día, pues oye, tampoco se trata de eso. Puedes estar muy sano, pero si estás muy sano y estás jodido, estás estresado, estás hecho un tío insoportable que ni te aguantas tú mismo, pues tampoco sirve, no tiene mucho sentido estar muy sano ahí. Pero bueno, eso es lo primero. Lo segundo es que aunque se quede en el terreno de lo mental, sabemos que el cortisol, la principal hormona del estrés, cuando se genera de forma crónica, literalmente erosiona el cerebro, pero literalmente. Entonces, pues es cierto que se te quedará en tu cerebro y dentro de X años, Dios no lo quiera, pues podrás desarrollar una demencia, o si hay algún predisponente genético, a lo mejor algún Parkinson, o puede que petes y llegues a una depresión, posiblemente, ¿no? Pero es que después el estrés aún no te está pagando el precio en el cuerpo, aún, pero al final el estrés se cobra su precio, ¿no? Y cuando el cuerpo diga no, que lo dirá, pues es cuando empezará a venir todo junto, ¿no? Entonces, al final... Y con intereses, es una hipoteca con intereses. Efectivamente, entonces al final cuando empezarán a venir todas estas cosas, después también muchas veces normalizamos y decimos, no, a mí el estrés no me afecta en el cuerpo, vale, ¿no? Y entonces dices, vale, pero llevas 6 meses con roturas crónicas del bíceps femoral, por ejemplo, y te estás rompiendo cada tres semanas una vez. Ah, bueno, pero es que yo salgo a correr todos los días. Digo, vale, yo también y no me rompo, por ejemplo, ¿no? O vale, sí, el estrés no te está pasando factura, pero joder, con perdón de la expresión, cagas una vez a la semana.
Ya, pero hombre, pero es que yo siempre he sido estreñido. Ya, pero es que a lo mejor siempre ha sido estreñido porque siempre ha sido un tío que ha somatizado todo en el sistema digestivo. O es que todo me sienta mal, pero bueno, es que eso es normal, porque siempre me ha pasado, yo no puedo tal, ¿no? O yo es que soy de dormir 5 horas y siempre he sido de dormir 5 horas. Entonces, claro, hay muchas cosas que las estamos normalizando y que al final pagan su precio, ¿no? Como bien has dicho, ahí hay un grandísimo protagonista que es el nervio vago. El nervio vago, digamos, si el cerebro es el director de orquesta de nuestro organismo, el nervio vago sería la principal batuta con la que ese director de orquesta marca el compás del funcionamiento de nuestro organismo, ¿no? El nervio vago es un nervio que primero tiene la gran capacidad de estar interconectado con todos los tejidos de nuestro cuerpo para recabar información y brindársela al cerebro, pero es que después, tanto a nivel sanguíneo como a nivel de piel, como a nivel de órganos, toda la información y sobre todo muy, muy, muy importante, la información que viene de nuestro intestino, ¿no? Por eso ese famoso eje intestino-cerebro lo comanda el nervio vago, pero es que, y eso es un 80% de las fibras de ese nervio vago, pero después el nervio vago también ejerce muchas funciones y muy importantes. El nervio vago, pues desde su nacimiento a nivel del cerebro, da expansiones a muchas zonas de nuestro cuerpo, desde la cara, la oreja, la musculatura, toda la zona, digamos, de la faringe, de la laringe para tragar, para hablar, todo eso se encarga ahí el nervio vago, pero después todo el sistema digestivo y todas las vísceras de nuestro cuerpo están, digamos, controladas por el nervio vago. Entonces, ese nervio vago es el que se encarga de calmar al pulmón, de calmar al corazón, de activar los procesos digestivos, de liberar también en sangre esa sustancia con la cual funciona el nervio vago que se llama acetilcolina, que la acetilcolina lo que frena es, por ejemplo, procesos inflamatorios. Y el nervio vago también se va a encargar de liberar acetilcolina, de estimular la liberación de acetilcolina a nivel cerebral, que es lo que nos da ese pensamiento lateral, divergente, que nos hace entrar en flow, nos hace ser creativos, nos calma, nos relaja, es decir, es una molécula que a nivel cerebral genera bienestar. Por eso es tan importante, porque el nervio vago se puede estimular su función y se puede hacer que funcione de una forma más óptima. Vale, aquí ya tengo varias cosas para abrir melones. Importante, estabas hablando de la disposición anatómica de este nervio vago. ¿Tiene repercusión por la forma que transcurre el nervio vago que luego si tenemos una posición con una hipercifosis, es decir, para que nos entienda la gente, con una chepa, porque estoy todo el día con pantallas, con ordenador, trabajando, o tengo un exceso de timidez, o tengo un exceso de trabajo y tengo un burnout y estoy todo el día encorvado? ¿Eso puede hacer que el nervio vago no tenga una disposición anatómica, biomecánica ideal y que, imagino yo, que de manera aguda no pasaría nada, pero de manera crónica, podría afectar la forma de tu cuerpo, de tu postura, a la función de este nervio vago? Por supuesto que sí, porque mira, además, las personas que nos están escuchando que puedan hacer el ejercicio ahora mismo, ¿no? Si tú estás derecho, perfecto, pero si tú te encorvas hacia adelante, automáticamente miras hacia el suelo, ¿no? Y claro, y el suelo, si estás mirando hacia el suelo, pues no miras al frente. Entonces, si necesitas mirar al frente y estás encorvado, lo que tienes que hacer es elevar la cabeza. Si haces eso, ya no solo estás encorvado y tienes, digamos, los hombros rotados hacia adelante y la zona dorsal encorvada, sino que la cabeza al subir hacia arriba, la zona de atrás de la nuca se ha cerrado, la zona del cuello se ha tensionado, pero es que en esta postura tienes que tener activos los maseteros porque aquí directamente la boca tiende a irse hacia abajo. Entonces, claro, tienes que cerrar, está en una posición de cierre. Y esa posición de cierre es un problema. ¿Por qué? Porque al final el nervio vago nace de una zona de la nuca que se llama el agujero rasgado posterior, pues no sale
de esa zona, de la zona del agujero rasgado posterior, por la nuca, se mete por la zona lateral del cuello y pasa detrás de la clavícula, detrás del esternón. Entonces, si nosotros tenemos hombros anteriorizados, cuello anteriorizado, en la nuca cerrada, al final ahí tenemos un síndrome oclusivo del nervio vago, y al igual que ahí podemos ver que por esa postura, si se te duerme el plexo braquial, se te duermen las manos. No, hay personas que dicen, se me duermen las manos por las cervicales, es por eso, porque tienen el nervio atrapado ahí. Mira, por ejemplo, nunca se me olvidará que hace años yo trataba a un paciente que tenía una ciática, y esa ciática era muy extraña porque no respondía ya muy bien a biomecánica. Yo trataba al paciente y mejoraba, pero después empeoraba. Total, hasta que un día, tratándolo en la camilla, cuando había soltado las cosas, vi su cartera. Y tenía Claudio una cartera que parecía un ladrillo, gigantesca. Y ya le pregunté, digo, oye, por casualidad, ¿dónde llevas tú la cartera? Y dice, pues en el bolsillo de atrás. Y digo, y cuando te sientas, dice, pues me siento en la cartera. Claro, este hombre pasaba muchas horas conduciendo, pasaba muchas horas con una cartera aprisionándole en el culete el nervio ciático. Eso disparaba una ciática. Pues exactamente igual, una mala postura a nivel de pecho, a nivel de estar encorvado, puede oprimir al nervio vago y generar una mala función del vago. Por supuesto que sí. Con lo cual entendemos que, bueno, luego te preguntaré sobre alguna estrategia o técnica para poder liberar o estimular o mejorar este nervio vago, pero ya podemos intuir que haciendo las posiciones contrarias, como lo típico, ¿no? Que te levantas y desperezarte así un poquito, y todo lo que sea una hiperextensión, por lo menos de manera aguda o momentánea, puede ayudar a liberar, y que de manera innata mucha gente, sin saberlo, lo hace, ¿no? Se está trabajando, se levanta, se estira, o lo que dices, bosteza, y son cosas que si lo haces en una oficina, o yo soy profesor, lo hace un alumno en clase y lo primero que te viene a la cabeza es que piensas que es una falta de educación, una falta de motivación, cuando es lógicamente lo contrario, es un gesto innato, un gesto evolutivo que el cuerpo dice, me quiero liberar, ¿verdad? Efectivamente, además aquí tenemos una doble vertiente, porque como bien has dicho, ¿no? Todas estas posiciones de apertura, todas estas posiciones, pues eso, de estirarnos, tienen una doble impronta, ¿no? Porque sabemos que no solo abren el nervio vago, sino que postura y emociones están muy unidas de la mano, ¿no? Por ejemplo, todos sabemos que no es igual nuestra actitud postural cuando recibimos una mala noticia que cuando recibimos una buena noticia. Es decir, cuando nosotros estamos tristes, pues vamos con los hombros caídos, ¿no? Esa típica imagen de la persona, del chico o la chica, ¿no? Que ha ido a declararse y le han dicho que no, y llevaba su ramo de flores, ¿no? Y se ven las pelis arrastrando ramos de flores con mirando hacia abajo, ¿no? Totalmente encorvado, esa posición de cierre hacia adelante, protegiéndonos, ¿no? Es totalmente diferente hacia esa persona que ha tenido una muy buena noticia y está muy abierta, ¿no? Y va con el sacando pecho, ¿no? Si al final la sabiduría popular nos lo dice sacando pecho, ¿no? O vas sacando pecho o vas encogido. Pero al final eso tiene también su función, porque, como hemos dicho, el cuerpo es un gran chivato del cerebro, y si nosotros adoptamos posturas de sumisión, posturas de cierre, posturas de protección, es un mensaje que el cuerpo le da al cerebro. Y cuando el cerebro percata peligro, percata cierre, percata tal, activa directamente la respuesta al estrés, ¿no? Sabemos que posturas, pues ya te digo, más encorvadas, más cerradas hacia adelante, mantenidas durante más tiempo, son posturas que facilitan la respuesta al estrés del organismo. Por el contrario, posturas que se llaman power pose, ¿no? Las posturas de poder, postura pecho bien abierto, hombros hacia atrás, derecho, erguido, son posturas que al cerebro le mandan un mensaje de fuerza. Y al final esto es muy importante, porque tendemos a pensar, y pasa también con la fuerza física, a mayor fuerza muscular,
menor nivel de respuesta al estrés. ¿Por qué? Porque tendemos a pensar, ¿no?, que la fuerza, testosterona, agresividad, y es al contrario. Es decir, a mayor fuerza, mayor seguridad en ti mismo, a mayor seguridad en ti mismo, menos respuesta al estrés, porque al final estar seguro de ti mismo te va a hacer que reacciones, no que hiperreacciones, y también te va a hacer que no sientas peligro ante cosas de la vida diaria que no deberían de ser un peligro para ti. Entonces también es muy importante todo lo que es ahí el método GDS, ¿no? Godelieve Denise Stroif, una fisioterapeuta belga que habló mucho hace unos años, ¿no?, y sobre el tema de la postura y la personalidad. Hoy día hay muchos estudios de neurociencia que lo avalan. Entonces ya no solo eso, sino mejorar la postura, posturas de apertura, postura, ¿no?, de ir sacando pecho, ir más derechos por la vida, todo lo que sea trabajo de fuerza que te mejore la postura, también va a reducir la respuesta al estrés de tu organismo. Vemos que también lo importante que estás diciendo y la relevancia que tiene, que a veces nos fijamos solo en la función y lo importante de la forma, y aquí, por ejemplo, la biomecánica o la postura, cómo influye, que repito, que desde fuera, por ejemplo, ahora que has explicado con detalle esto de la postura, hay gente desde fuera que sigue explicando, sigue achacando esto, pues que a pseudociencia, a invenciones, y de manera peyorativa, ¿no?, le comentan de eso, está más cerca del chamanismo que de otra cosa. Pero, ¿crees que la gente que no valora o no tiene una idea positiva, mejor dicho, más que positiva, real, no es ni positiva ni negativa, real, de la fisiología del parasimpático o de la fisiología del nervio vago, ¿crees que es por desconocimiento absoluto? ¿Hay alguien que tenga documentación que hable de la influencia de este nervio vago y luego de la postura, de la biomecánica, de la función, que pueda rebatir esto que estás diciendo? Es que se me ha ocurrido, lo iba a sacar más para adelante con alguna de las técnicas que intuyo que luego explicarás, pero con esto de la postura he leído ya en varios sitios, pues igual, ¿no?, que esto es pseudociencia, que esto se ha inventado, que no se ha demostrado, que es una chorrada, ¿no?, más que nada, que una postura puede influir, pero intuyendo o entendiendo lo que acabas de explicar, una vez más, eso es que no han comprendido esta vertiente de la biomecánica y de la fisiología, ¿no, Antonio? Efectivamente, porque mira, en muchos estudios, al final, de lo que se han basado, ¿no?, es, por ejemplo, en cómo impacta instantáneamente en hormonas como el cortisol o en hormonas como la testosterona, ¿no? Entonces, es obvio que claro, por ponerte en una postura durante un minuto no se va a bajar el cortisol ni la testosterona va a aumentar en tu organismo. Eso es así, pero hay test psicológicos que pueden validar cómo te encuentras, ¿no? Y si no, tú lo ponías el otro día, me hizo mucha gracia porque bueno, una cosa ahora después también, pero lo ponías todo el otro día en Instagram, creo que era, y me llamó mucho la atención porque justo en ese momento yo estaba pensando también en ese artículo, porque lo estaba preparando para una conferencia. Era esa famosa revisión, creo que era de la British Medical Journal, ¿no?, en la cual un grupo de investigación lo hacía medianamente de coña, no medianamente, totalmente de coña, ¿no?, diciendo que a día de hoy no se puede asegurar que lanzarte desde un avión sin paracaídas te ocasione la muerte, porque no hay ningún estudio que valide esto. Es decir, no, a día de hoy no ha habido ningún estudio a doble ciego en el cual haya personas que se hayan lanzado sin paracaídas y hayan muerto. Entonces, como no tenemos ese estudio, de ahí podemos inferir que no se sabe todavía, ¿no? Entonces... No hay evidencia científica. Efectivamente, ahí está, no hay evidencia científica, y como lo que no hay evidencia científica no sirve, pues entonces podemos decir que a lo mejor puede que ocurra otra cosa, ¿no? Entonces, ese exceso de cientificismo también yo creo que hace mucho daño, tiene muchas cosas buenas, pero hace mucho daño porque evita que se puedan generar líneas paralelas de investigación, o se puedan generar, o que haya ya gente que vaya con sus sesgos ante esto, ¿no? Y hay estudios de intervención que los ves
no solo en adultos, sino en niños en escuela, cómo hacer que esos niños adopten posturas, digamos, de poder, hace que se empoderen, ¿no? Y aquí, como bien has dicho antes, yo creo que uno de los grandes problemas que hay es el profundo desconocimiento del funcionamiento del sistema nervioso, que también incluso yo no me voy aquí a decir ni dotar de que yo soy un profundo conocedor, porque incluso los neurocientíficos que más saben tienen sus lagunas, porque sabemos que es un oscuro campo de materia, porque es un universo en sí, ¿no? Pero hay determinadas certezas y sabemos, ¿no?, que, por ejemplo, una zona que está súper relacionada con el dolor crónico, por ejemplo, es la ínsula. La insular cortex insularis, la corteza insular o ínsula, es una zona que tiene que ver con el dolor crónico, pero también tiene que ver con la imagen subjetiva que tenemos de nosotros mismos y de nuestra postura. Esas tres, digamos, cosas confluyen en la misma zona cerebral, ¿no? De ahí que sabemos, por ejemplo, que el movimiento con conciencia, es decir, moverte de forma consciente, todo lo que puede ser desde el yoga, qigong, pero también, por ejemplo, un entrenamiento con Clubbell, con kettlebells, o salir a correr en ese modo mindfulness, sabemos que tiene beneficio a nivel de la corteza insular. Y qué sorpresa que vemos estudios en los cuales, cuando se practica el qigong, pero se practica con conciencia, reduce el dolor crónico, por ejemplo, ¿no? Entonces, aquí es el problema, porque es muy difícil hacer que validar en un estudio como yo estoy haciendo yoga conscientemente o estoy haciendo yoga pensando en otra cosa, ¿no? Y ahí, eso yo lo hablaba con una persona que yo admiro tremendamente, que es una de las personas que yo más admiro, que es Ramiro Calle. Ramiro Calle, pues, es un ser increíble, fue uno de los grandes introductores del yoga a nivel occidental, y Ramiro, pues, decía eso, que cuando tú separas esa conciencia de tu cuerpo del yoga, al final el yoga se convierte en una mera clase de estiramiento. Entonces, cuando eso, por ejemplo, no lo conoces, pues ya es cuando tenemos ahí un problema, es decir, pues ya lo puedes tildar de pseudociencia. Por ejemplo, cuando tú no te paras a pensar que, por ejemplo, a nivel de la oreja, por ejemplo, o a nivel del cráneo, hay dos puntos en los cuales el nervio vago tiene una ramificación específica. Por ejemplo, ahí ese famoso, yo siempre digo, si la persona coge y se mira la oreja, pues va a ver que en el centro hay como una cresta, ¿no?, que se llama el hélix. Pues el final de esa cresta que cae en esa cuenca, ahí hay un punto que se llama el punto cero de Noyer. Ese punto, ahí el nervio vago da una ramificación. Por eso, si tú pones una aguja de acupuntura ahí, o lo estimulas con masaje o eléctricamente, estás estimulando al nervio vago. Entonces, si estas cosas una persona no las conoce, o por ejemplo, que el nervio vago da ramificaciones en la cara, por eso masajear la cara o golpetear la cara con conciencia, no nos vale estar masajeando la cara y estar pensando en lo que tenemos que hacer mañana, eso estimula al nervio vago. Entonces, como no lo conoces, pues sesgas tu discurso en base a tus prejuicios o aquello que tú quieres adaptar, digamos, tu cosmovisión a lo que tú controlas en ese momento, por ejemplo. Me ha venido a la cabeza una cosa que expones muy bien también en tu libro y que estoy 200% de acuerdo, que es también el efecto placebo, que muchas veces hay gente que dice de manera también peyorativa. Ahora que has sacado la acupuntura, el otro día con un familiar hablando de este tema, bueno, es que eso solo tiene efecto placebo. Y yo decía, es que si solo fuera efecto placebo, que yo no te digo ni que sí ni que no, pero me parece el mejor de los efectos que hay posible, más que de manera peyorativa, sería de manera completamente positiva, y ojalá tuviéramos muchas actuaciones en nuestro cuerpo que tuvieran como resultado un efecto placebo, porque sería un efecto completamente positivo, ¿no, Antonio? Totalmente, totalmente. Mira, me hace gracia porque de eso mismo también la conferencia que tenía que preparar también hablaba de ello. Y creo que
las personas, cuando tendemos a utilizar términos sin caer o sin reflexionar acerca de lo que estamos diciendo, ¿no? Entonces, cuando tú hablas de un efecto placebo, no es que creas que algo te está mejorando cuando no es así. Eso no es el efecto placebo. El efecto placebo es que algo, una acción que a priori no tiene capacidad sanadora, mejora algún parámetro de tu salud. Es decir, entonces, si te paras a pensar, es algo que es que la ciencia debería de dar o poner entre sus prioridades estudiar el efecto placebo, porque indica que lo que ha activado ese proceso de curación ha sido el poder de tu creencia, el poder que tiene tu cerebro, tu organismo de activar el modo sanación. Entonces, es decir, y si te paras a reflexionar sobre eso, que nuestro cuerpo tiene los recursos para curar de forma autónoma, simplemente por ordenarlo, porque nuestro cerebro lo ordena, curar determinadas lesiones, infecciones, enfermedades, es algo que es increíble, no, lo de después, es algo maravilloso y es algo que se debería de, no de estudiar, sino de que debería ser el core de las investigaciones. Uh-huh. Completamente. Volviendo a la importancia, relacionándolo con esto del nervio vago, has comentado antes, ¿no?, la importancia del eje intestino-cerebro y que es bidireccional. Podemos entender, claro, hay gente que todavía le costaba un poquito entender la importancia de todo esto, pero obviamente, aparte de tu librazo, vamos, que lleva pocas semanas en el mercado, podemos ver también al gran Robert Sapolsky, como por ejemplo en su libro ¿Por qué las cebras no tienen úlceras?, explica precisamente una de estas conexiones, ¿no? Que me gustaría que nos explicaras la analogía, ¿no?, del título de este libro y en qué consta el libro de Robert Sapolsky, para que entendamos la importancia de esta conexión que estamos hablando, cerebro-intestino, las úlceras que vienen por ese exceso de estrés y la diferencia, obviamente, no somos cebras, gracias a Dios, porque si no tendríamos un problema enorme, pero que es muy curioso cómo ellas gestionan el estrés y podemos intuir que nosotros, al tener una gestión del estrés contraria, sufrimos ese exceso, entre otras cosas, de úlceras. Sí, pues bueno, aquí lo que tenemos que ver, ¿no?, es que al final, si nosotros un día de cebra para alguien de nosotros, pues sería años se traducirían años de psicoanálisis, ¿no? Porque al final una cebra a lo largo del día la han intentado matar varias veces, ¿no? Y eso es su día a día, ¿no? Entonces, claro. Y es capaz luego de estar tranquila. Efectivamente, y es capaz de parar al segundo y pastar, ¿no? Entonces, claro, ¿por qué es eso? Porque las cebras tienen una capacidad, bueno, y cualquier animal tiene una capacidad de pasar del simpático al parasimpático en un segundo. Yo, por ejemplo, me hace mucha gracia, yo tengo mis perritos en casa que están durmiendo, escuchan un ruido, se levantan, ladran como descosidos y al segundo se vuelven otra vez, vienen y se vuelven otra vez a dormir, es decir, se activan y se hiperactivan, se activan y se desactivan muy rápidamente. Eso nosotros, por ese cerebro tan racionalizador que es capaz de proyectarse tanto hacia el pasado y hacia el futuro, le cuesta ya per se mucho trabajo hacer ese clic simpático-parasimpático. Eso lo primero. Lo segundo es que al final el estrés para nosotros el estrés no debería de tener respuesta a nivel de la mente, sino a nivel del cuerpo. Es decir, el estrés es una llamada para el movimiento en el cuerpo. Es decir, cuando nosotros estamos estresados por el trabajo, por la hipoteca, por el atasco, por lo que sea, al final nosotros estamos generando, nuestro cuerpo está teniendo una respuesta de lucha o huida. Si no tienes esa respuesta de lucha o huida, al final, si no te mueves, todas esas hormonas del estrés, toda esa capacidad eléctrica por la cual el simpático se ha cargado, se va a quedar ahí. Y si no la descargas, pues te generará un pago. Pero es que después pasa otra cosa más, ¿no? Y es que nosotros sabemos que cuando tú miras a una cebra, ¿no?, y a una cebra
la ha atacado un impala o a una gacela Thompson o a un ñu o al animal que quieras de la sabana, lo han atacado un león, él corre hasta la extenuación para salvarse. Pero cuando se salva y se ha ido el león, si tú miras una gacela, las gacelas empiezan a brincar, empiezan a sacudirse, empiezan a frotarse, se empiezan a rozar con el resto de su manada, es decir, genera unas respuestas innatas que tienen ellas en su cuerpo para volver a equilibrar esa tremenda descarga simpática que han sufrido. Tú, por ejemplo, cuando ves por ejemplo, a un bushman del Kalahari, ¿no? Un bosquimano del Kalahari, y lo ves que se ha subido a lo mejor a una higuera para recolectar frutos y se cae, se pega un trompazo, automáticamente sus compañeros cazadores recolectores que van con él se parten la caja de risa. ¡Ja, ja, ja! ¿Pero por qué? Porque son respuestas inherentes que nuestro cuerpo tiene para soltar esa tensión, porque al final necesitas ese exceso de tensión emocional que se genera, hay que soltarlo. Si no sueltas ese exceso de tensión, va socavando nuestro cuerpo. Y, por ejemplo, una de las cosas que genera es una inflamación crónica de todos nuestros tejidos, por ejemplo, de la mucosa gástrica. Y si tú inflamas la mucosa gástrica continuamente, pues al final lo que puedes hacer es que el poco ácido que estés generando dañe a ese estómago y generar una úlcera. Y al final, si hay un órgano al final todos los sistemas están regulados por simpático parasimpático, pero si hay un sistema que es por esencia parasimpático, es todo el sistema digestivo. ¿Por qué? Porque al final, si nosotros para digerir, comer, debería de ser totalmente parasimpático, porque a nadie se le ocurre ponerse a comer unos higos, por ejemplo, si estamos en la sabana, hemos encontrado unos higos y tenemos a un guepardo o a un leopardo encima de la higuera. Tú coges esos higos y ves al leopardo y dices, bueno, me voy a comer los higos aquí tranquilamente ya. O viene el leopardo hacia mí y dices, no, espérate, leopardo, me voy a comer los higos y ahora salgo a correr. No, es decir, el estrés, por definición, paraliza el proceso digestivo porque moviliza toda la sangre a los tejidos que nos van a ayudar a huir, es decir, al corazón, al músculo, es decir, lo va a mandar ahí. Entonces, para digerir tenemos que estar tranquilos. Y esto se ve muy mucho, ese impacto bidireccional que tiene, es decir, pues todos sabemos, ¿no?, ese famoso dicho, ¿no?, de las mariposas en el estómago, es decir, cuando nosotros estamos nerviosos, el simpático genera un estímulo a nivel de todo el intestino que hace pues ese disconfort a nivel intestinal. Eso es propio del simpático actuando ahí a nivel del intestino. Pero como bien decía, ese eje es bidireccional. Por ejemplo, eso en la literatura norteamericana se habla mucho de que a gut on fire is a brain on fire, es decir, un intestino inflamado es un cerebro inflamado. Es decir, si nosotros al final el intestino tiene su propio sistema nervioso, se ha llamado el sistema nervioso entérico, es decir, todas nuestras tripas, todo nuestro estómago, nuestro esófago están forrados con neuronas que se encargan de generar todos los procesos digestivos. Obviamente, esas neuronas están íntimamente relacionadas, unidas con el nervio vago, que es el que se encarga de modular su funcionamiento. ¿Qué ocurre? Que si nosotros, por ejemplo, tenemos un patrón de bacterias que no es el óptimo a nivel intestinal o tenemos un patrón de dieta que no es el saludable y tenemos inflamación a nivel del intestino, esa inflamación será percatada por ese sistema nervioso entérico y como está unido al nervio vago, esa señal inflamatoria subirá por el cerebro. Por eso sabemos, ¿no?, que uno, por ejemplo, y eso es muy, muy característico, cuando vemos en el SIBO, en el síndrome del sobrecrecimiento bacteriano intestinal, uno de los grandes problemas que hay en el SIBO es la falta de concentración. ¿Por qué? Y es literal porque tenemos un exceso de ruido a nivel intestinal, es decir, cuando hay un exceso de bacterias en el intestino, esas bacterias generan moléculas que nuestro nervio vago las percata y el nervio vago genera un exceso de información
intestinal al cerebro que hace que se altere su capacidad de concentración. Por eso sabemos, por ejemplo, que la disbiosis a nivel intestinal se relaciona con muchos problemas de ansiedad, de depresión. De hecho, hay muchos estudios en los cuales pues, se ve como si tú, por ejemplo, coges una muestra de microbiota de una persona deprimida y se la inoculas a un ratón, ese ratón automáticamente empieza a generar conducta deprimida, y al igual con la ansiedad. Es decir, sabemos que el patrón de bacterias que tenemos en el intestino vía nervio vago modula mucho la función a nivel cerebral y viceversa. Es decir, si nosotros no estamos al final tranquilos, no podemos digerir, pero pasa también otra cosa, y es que ¿por qué el estrés tiene un impacto directo también sobre el sistema digestivo? Porque al final, si nosotros tenemos que huir de un depredador, nuestro cuerpo necesita sodio, glucosa y agua, en esencia, para contraer la musculatura. Entonces, si nuestro cuerpo necesita sodio, glucosa y agua y tenemos un león enfrente, nuestro cuerpo va a intentar ir a por todo el sodio, glucosa y agua que haya. Entonces, ¿qué va a hacer a nivel intestinal? El intestino es la puerta de entrada del exterior. Entonces, el intestino debe de dejarnos que entren los nutrientes, pero que no entren pues, los bichos que hay ahí ni las sustancias tóxicas. Pero ante un nivel de alarma de que ese león nos va a comer, pues el simpático, el estrés, ¿no?, abre el intestino y dice, mira, que entre todo el agua, toda la glucosa, todo el sodio que haya, y me da igual que por el camino entre alguna bacteria, que entre cualquier cosa, porque es imperante que me mueva y que me salve la vida. Eso, si pasa de una forma esporádica, puntual, no es un problema, pero si estamos estresados 24 horas al día, pues vamos a tener, ¿no?, esos intestinos con lo que se conoce como hiperpermeabilidad intestinal alterada 24 horas al día, y eso pues es un gran problema, porque si nuestro intestino pierde la función de barrera, en sangre van a entrar esas bacterias que no queremos que entren, esas sustancias tóxicas que no queremos que entren. Por eso sabemos que dentro de la patofisiología de cualquier enfermedad o alteración gastrointestinal viene inherente una alteración del sistema nervioso autónomo. Ahora que has comentado el tema muscular, fisioterapeuta y demás, a nivel de lesiones, un deportista que le falte activar este parasimpático, que tenga problemas en esta activación del nervio vago, ¿en qué se podría haber repercutido a la hora de una lesión muscular, tendinosa o articular o ósea, Antonio? Claro, al final el ejercicio, por definición, es simpático. ¿Por qué? Porque al final el ejercicio es emular esa respuesta de lucha o huida, ¿no? Es decir, al final el ejercicio es correr, es competir, es la lucha y la huida moderna. Entonces, claro, mientras que nosotros estamos haciendo ejercicio físico, es un alto componente simpático, que, ojo, que después premia con un componente parasimpático. Es decir, por eso después de hacer ejercicio tenemos esa relajación tan importante y ese bienestar corporal que nos da, porque estamos generando coherencia. Es decir, si el ejercicio es desestresante, ¿por qué? Porque si al final tú haces ejercicio, estresas al cuerpo de forma evolutiva, después se activa el parasimpático, porque le estás hablando el idioma que necesita nuestro cuerpo, ¿no? Es decir, el cuerpo ante el estrés necesita movimiento, se lo has dado, pero el problema viene cuando, por ejemplo, sobreentrenas, ¿no? Si estás sobreentrenado, pues al final estás sobreactivando al simpático. O, por ejemplo, entrenas, pero después de entrenar no generas un contexto óptimo para la salud. Es decir, si tú entrenas pero no duermes, no descansas, no priorizas momentos también de calma, de paz, ese ejercicio físico va a tener muchas cosas buenas, pero al final no es la culpa del ejercicio físico, es que si no hay momentos de parasimpático, nuestro cuerpo no puede regenerarse, porque la regeneración, la recuperación es parasimpática. Por eso, por ejemplo, herramientas de estimulación del nervio vago, como por ejemplo las duchas de agua fría o la sauna, son procesos de recuperación
post ejercicio físico, ¿no? Sabemos que esa mezcla, sobre todo ese contraste de sauna y ducha fría y de agua fría, es un tremendo estimulador del nervio vago, y sabemos que novedad, ¿no? Que mejoran el ciclo de las lesiones. Sabemos que la sauna mejora todos los procesos de regeneración de nuestro organismo. Sabemos que las lesiones, a eso hay muchos estudios al respecto, que la sauna per se, sin ningún tipo de intervención más, tienes una lesión, te das baños de sauna, mejora la recuperación de esa lesión. ¿Por qué? Porque induce activación del vago. Vamos a entrar ya, ahora que has hablado de sauna y de duchas frías, grosso modo, ¿no? De las técnicas así que más debería entender la audiencia, aunque repito, no quiero hacer un spoiler aquí de tu libro, que por favor se lo compren, libro no, librazo, o sea, entre las mitocondrias y vamos, Hijo de la Obesidad ya fue un librazo, pero yo creo que todo lo que hay detrás de Activa tus mitocondrias y el del nervio y estimula tu nervio vago, desde luego ahí has hecho, vamos, una obra de arte entre los tres, y me gustaría, repito, recomiendo encarecidamente que se compre tus libros, pero grosso modo, las técnicas ¿qué crees que son más necesarias que conozcamos porque hemos entendido hasta aquí lo importante que sería poder proporcionar, ¿no? Es decir, equilibrar después de una vida con tanto sistema nervioso simpático, una vida tan simpática, entre comillas, ¿no? Que es que de fuera, quien no conozca la fisiología, simpático se lo toma como algo bueno, pero cuando hay tanta predominancia simpática, creo que deberíamos empezar a tomar cartas en el asunto y empezar a aplicar herramientas para poder estimular la parasimpática. Me gustaría empezar por el frío y el calor, para aquellos deportistas que digan, bueno, Antonio, yo me estoy volviendo loco, Claudio, porque antes escuchaba que el frío era muy bueno para la lesión, luego me dicen que también es la sauna, luego otros me dicen que el frío, el hielo o meterme en baño de hielo está muy bien para recuperar si voy a hacer una competición, es decir, entre competiciones o si mañana tengo un partido, pero si tengo tiempo para descansar, mejor calor, y frío solo sería justo antes de una competición. Explícanos un poquito, grosso modo, frío, calor, ¿cuándo sería mejor? Y el contexto un poquito de ellas, por favor, Antonio. Pues yo creo que tú ya lo has definido al final, ¿no? Te quiero decir, al final el frío es más interesante cuando estás compitiendo, porque el frío frena, digamos, todo lo que es la ganancia post-entrenamiento, pero también depende de lo que entiendas por frío, ¿no? Porque una ducha de agua fría activa, estimula el nervio vago, ¿no? Es decir, tú te puedes duchar con agua fría y estás generando una estimulación del nervio vago y no necesitas meterte en una bañera con cubitos de hielo, ¿no? Entonces, dicho eso, y tú te puedes dar una ducha de agua fría después de entrenar y no le va a pasar nada a tu proceso de recuperación, y vas a seguir mejorando y vas a tener ganancias. Eso es lo primero. Entonces, sí es cierto que si has entrenado duro, meterte después en un baño de hielo no tiene mucho sentido, porque estás frenando ese proceso hormético, y ahí quizás el calor sea más interesante, la sauna, pero al igual, si tienes la posibilidad de mezclar las dos cosas, ¿no? Y puedes meterte en un baño de hielo y después te das una sauna, pues mucho mejor. Aquí sí sería interesante, si has entrenado baño de hielo y después sauna, para terminar con el calor, y si has competido, primero sauna, después hielo, para terminar con el frío. Eso sí sería lo interesante, ¿no? Pero después, como bien has dicho, si solo tienes la opción del frío, pues el frío no sería lo ideal en los entrenamientos, porque el frío con agua, con hielo, como estamos diciendo, porque al final puede cortar procesos de mejoría, pero al final esa mezcla de frío-calor es muy interesante, y también la puedes hacer con la ducha, si está en invierno es más potente, con la ducha de casa, es decir, puedes ducharte con agua fría y terminar con caliente, y después puedes hacer otro baño de contraste, es decir, metiendo caliente-fría. En el libro pongo los tiempos y lo pongo todo, porque es muy interesante, porque cuando nosotros hablamos de cómo funciona el nervio vago, pero al final el nervio vago también modula los ritmos a nivel cerebral, ¿no? Por ejemplo, sabemos que cambia los ritmos cerebrales, y cuando nosotros estamos en el parasimpático, la estimulación fuerte del parasimpático, el cerebro funciona con un ritmo lento que se llama los ritmos Z, y sabemos, ¿no? Hay estudios muy interesantes cómo mezclar sauna con frío
genera esa pulsión Z a nivel cerebral que induce bienestar. Entonces sabemos que ya te digo que tanto una ducha de agua fría como un baño de agua caliente son poderosos estimuladores del nervio vago. Lo ideal, pues puedes también, ¿no? Si estás en casa y tienes tiempo, te puedes dar un buen baño de agua caliente, que estés tu ratito metido en agua caliente y después te levantas y terminas con tu agua fría. Esos contrastes son tremendamente beneficiosos, pero por ejemplo, algo que es muy interesante para calmar la activación automática del cuerpo es la cara. Te quiero decir, al final nosotros tenemos una cosa que se llama el reflejo mamífero de inmersión, que lo tenemos todos los mamíferos, que lo conservamos, y es que cuando nosotros vamos a bucear, nuestro corazón y nuestro pulmón bajan de ritmo y nuestro cuerpo entra en un estado de pseudo hibernación para ahorrar el máximo oxígeno posible. Por eso bucear es tan relajante para nuestro cuerpo. Pues ese proceso, ese reflejo lo puedes activar en casa tranquilamente, lavándote la cara con agua fría y aguantando la respiración. Algo tan sencillo como lavarte la cara con agua fría te puede rescatar de un momento de estrés agudo. Tan sencillo como eso. Entonces, algo, por ejemplo, tan sencillo como respirar, ¿no? Como hemos dicho anteriormente, la respiración, todo lo que sea coger aire es simpático, todo lo que sea respirar rápido es simpático, todo lo que sea soltar aire y lento es parasimpático, coger aire por la boca es simpático, coger aire por la nariz es parasimpático, pues todo lo que sea respirar de forma lenta, profunda, por la nariz, constante, exhalando más tiempo que el inspirando, es decir, si nosotros simplemente algo como coger aire por la nariz y después soltarlo por la boca de una forma prolongada, eso activa el parasimpático. Pues si nosotros tenemos un momento de ansiedad, un momento de nerviosismo, parar y hacer 5 o 10 respiraciones así y lavarnos la cara con agua fría, ya estamos estimulando al nervio vago. Y automáticamente te va a calmar. Y es algo tan fácil que lo difícil es acordarse de ello cuando estás en ese momento de nerviosismo, por ejemplo. Uh-huh. ¿Habría alguna diferencia, Antonio, entre expulsar? Está claro que a la hora de coger el aire, mucho más beneficioso por la nariz, pero a la hora de expulsarlo, ¿habría alguna diferencia entre expulsarlo por la boca o expulsarlo de nuevo por la nariz? A ver, hay algunos. Aquí tenemos opiniones dispares, ¿no? Hay personas que te van a decir que siempre hay que cogerlo por la nariz y soltarlo por la nariz, pero después vas a ver otro grupo de investigación que te dice que el tema de soltar el aire es más indiferente. Para tu día a día, para la respiración diaria, sí es cierto que debería de ser por la nariz y por la nariz, es decir, boquita cerrada durante nuestro día a día. Pero para una técnica de respiración, y más si quieres estimular el nervio vago, yo recomiendo que se haga por la boca. ¿Por qué? Porque el nervio vago controla también la garganta. Entonces, por eso sabemos, ¿no?, que, por ejemplo, cantar relaja, ¿no? Es tremendamente relajante. Recitar un mantra, todo lo que son los famosos sonidos guturales, el om, ese om estimula el nervio vago. ¿Por qué? Porque hace que vibre a nivel de la garganta. Entonces, por eso, si nosotros soltamos el aire por la boca y hacemos ruido, es decir, todo lo que es ese sonido, al final lo que genera es estimulación del vago a nivel de la garganta. De hecho, hay también, ¿no?, hay un tipo de respiración que se llama la VU, que es al final generar ese sonido, el VU, coger aire por la nariz y soltarlo por la boca haciendo sonido, haciendo VU. Ese VU lo que hace es vibrar la boca, y al vibrar la boca, vibrar la garganta, estimula la función del nervio vago. Uh-huh. Y el famoso tapping y alguna técnica más de golpeo de pecho, cara o incluso la oreja que comentabas antes, sí. ¿Sería fácil o sería posible hacerlo uno mismo, o lo ideal es acudir a un experto en estas técnicas para que se apliquen de manera correcta, Antonio? A ver, aquí te quiero decir, el automasaje a nivel de oreja, a nivel de cara es muy sencillo y se lo puede practicar cualquier persona. Y además aquí hay, por ejemplo, un marcador, se llama la variabilidad de la frecuencia cardíaca, que lo que mide es
cómo de diferentes son las contracciones del corazón una con respecto a la otra, y a mayor diferencia, en cuanto a pequeñitas diferencias, marca un corazón más tranquilo, más calmado, ¿no? Por el contrario, cuando el corazón late muy simpático, las pulsaciones son muy robóticas. Entonces, al final, la variabilidad de la frecuencia cardíaca mide esa diferencia entre contracciones. A mayor variabilidad, más relajación, más recuperación. Por ejemplo, tú puedes medirte esa variabilidad por ejemplo, con un smartwatch o con una banda y mirar en aplicaciones. Y hay una cosa muy interesante, que tú, cuando masajeas tu cara, el ojo, el globo ocular, masajear los ojos cerrados obviamente, masajear el globo ocular, eleva la variabilidad de la frecuencia cardíaca porque estimula el nervio vago. Entonces, eso es algo que es muy sencillo, masajear la zona lateral del cuello con tranquilidad, es decir, ahí no puedes masajear potente, porque si masajeas muy potente puedes estimular tanto al vago, porque pasa muy superficial, que te puedes marear por un exceso de estimulación del vago. Pero lo que bien has dicho, por ejemplo, el tapping es un masaje de golpeteo, ¿no? Y entonces, al final, golpetear lo que es la zona de las clavículas y la zona del pecho, incluso la zona del abdomen, suavito, ¿no? No son grandes golpes, pero pequeños golpecitos a nivel de la zona de bajo de reborde costal. Y ahí, por ejemplo, cuando tú golpeas y hablas, sientes como tu voz incluso vibra y cambia. ¿Por qué? Porque estás estimulando la función del nervio vago. Es muy interesante, pero no solo eso, sino el golpeteo de nuestras piernas, de nuestros brazos, es decir, el automasaje de percusión, percutir nuestros brazos, nuestras extremidades, es muy interesante, no solo porque estimula el nervio vago, sino porque mejora la funcionalidad de la ínsula. Y ese golpeteo de nuestro cuerpo, como hemos dicho antes, la ínsula mejora la pulsión corporal, la postura, y está muy relacionada indirectamente con el nervio vago. Y ahí, bueno, tenemos un core de investigación de un profesor de psiquiatría que se llama Peter Levine, que es uno de los grandes, digamos, desarrolladores de lo que se conoce como terapia somática, ¿no? Y él habla de cómo, pues eso, el golpeteo de nuestro cuerpo es tremendamente relajante a nivel de cuando estamos con un estímulo que nos sobrepasa. No es algo, por ejemplo, muy interesante como práctica para hacerla antes de irte a la cama y dormir. Pero también el tema de sacudirse, como decíamos antes, al final los perros y todos los animales ante el estrés se sacuden. Pues sacudir, cuando tú sacudes tu cuerpo, también estás sacudiendo el estrés de tu mente, porque son técnicas que emulan esa respuesta innata de nuestro cuerpo que tiene para reequilibrar el tono de ese simpático y el parasimpático. Y ya para terminar, Antonio, últimamente podemos ver en redes sociales, ¿no? Y en algún podcaster y algún instagramer que habla que está utilizando un aparato electrónico, un dispositivo que se pone en la oreja para activar este nervio vago y este sistema parasimpático. ¿Qué opinión tienes al respecto? Lo digo porque también algún oyente me lo ha comentado. Digo, mira, viene el mejor invitado del mundo para poder preguntarle eso, y me han dicho que son bastante caros, que rondan los 700, 800 euros. Digo, pues mira, antes de contestarte yo, te va a contestar Antonio en el podcast. ¿Qué opinión tienes de este tipo de aparatos? Pues a ver, pues esto es lo que siempre hablamos, ¿no? Es decir, para estimular la función del nervio vago necesita sueño de calidad, contacto con la naturaleza, ejercicio físico, una alimentación saludable, contacto con otras personas, tribu, contacto íntimo, tus momentos de paz, entrenamiento en resiliencia emocional para que no hiperreaccionar ante todos los estímulos. Entonces, todo eso es el core, la base de nuestra pirámide. Después de esa base de la pirámide tenemos muchos ejercicios como los que yo he estado contando aquí, ¿no? Para golpeteos, etcétera y tal, que los tienes también. Después de eso puedes ir, si quieres, un plus más y usar esos estimuladores del nervio vago que tienen su evidencia científica. Y de hecho, por ejemplo, yo en consulta no los utilizo, como ya te dije, yo no tengo experiencia con ellos, porque yo suelo trabajar con aguja de acupuntura y con un TENS convencional. Entonces, esos aparatos al final yo no los he usado, pero sé que tienen su beneficio. Pero ¿qué beneficio tiene? Pues va a ser muy marginal si el resto de cosas no las hace. Y después también ocurre otra cosa, y es que para que un aparato de estimulación del nervio vago tenga su efecto, necesitas tenerlo alrededor de 1 hora puesto.
y una hora parasimpática, es decir, no te puedes poner el aparato y estar entrenando, te necesitas una hora de calma contigo mismo. Entonces, si no estás en esa hora de calma contigo mismo, al final el aparato no va a funcionar. Pero que ya te digo que yo no tengo mucha experiencia en el uso de esos dispositivos, pero que al final su rango de beneficio va a ser marginal si no, digamos, mejoras el resto de funciones de tu vida, porque al final, ya te digo, el nervio vago se estimula con un abrazo con tus amigos, te quiero decir, un momento de calma, de paz, en esos momentos de estar tranquilo contigo mismo. Si no puedes estar 10 minutos a solas contigo mismo sin ponerte nervioso, creo que ese aparato no va a hacer mucho beneficio. Pero dicho eso, algo pueden ayudar. Antonio, por desgracia se nos acaba el tiempo que tenías disponible para la entrevista. De verdad, no sé cómo agradecerte tu tercer paso por aquí. Recomendar, vamos, encarecidamente, repito, a todo el mundo la compra de este libro, porque lo que te decía al principio, creo que no es un libro que nunca se tenía que haber escrito, en el sentido de que ya lo tenemos de base, ¿no? Ya nuestros genes nos lo han dotado, pero por desgracia es imperativo y es obligatorio hoy en día, porque no sé el porcentaje, pero es un porcentaje altísimo. Necesitamos ponerlo en práctica. Así que, Antonio, muchísimas gracias por estar aquí otra vez con nosotros. Claudio, las gracias te las doy yo, como siempre, un placer y encantadísimo. Un abrazo para ti y para todas esas personas tan bonitas que nos están escuchando y viendo. Hasta la próxima, un abrazote. Chao, chao.